Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Sombras del Pasado, y hoy les traigo una historia que les pondrá los pelos de punta. ¿Están listos para escucharla? Entonces, apaguen las luces, suban el volumen y empecemos. Hola a todos. En este vídeo, vamos a hablar sobre algunas conspiraciones que, aunque parecían descabelladas en su momento, terminaron acercándose sorprendentemente a la verdad. Estas teorías conspirativas, que generaron mucha controversia en su momento, finalmente resultaron estar más cerca de la realidad de lo que nunca hubiéramos imaginado. Así que prepárate para descubrir la conspiración que funcionó. Teoría 1. El proyecto MK Ultra. Empecemos con una de las conspiraciones más famosas de todos los tiempos, el proyecto MK Ultra. Este proyecto de la CIA llevado a cabo en los años 50 y 60 buscaba manipular la mente de las personas a través de experimentos con drogas y técnicas psicológicas. Al principio, parecía una teoría de la conspiración descabellada, pero en los años 70, se reveló que el proyecto era real, y se habían llevado a cabo experimentos ilegales y poco éticos en ciudadanos estadounidenses. Se cree que el objetivo principal del proyecto MK Ultra era encontrar métodos para controlar la mente de los individuos, con el fin de obtener información confidencial, o utilizarlos como agentes encubiertos. El proyecto se basaba en la idea de que mediante el uso de drogas, técnicas de lavado de cerebro y torturas psicológicas, se podrían romper las barreras mentales de una persona y manipular sus pensamientos y acciones. Durante los experimentos del MK Ultra, se utilizaron diversas sustancias psicoactivas, como el LSD, la mescalina y la psilocibina, administradas a individuos sin su conocimiento ni consentimiento. Estas sustancias se utilizaban tanto en prisioneros, como en empleados de la CIA y estudiantes universitarios reclutados para los experimentos. Además de las drogas, se llevaron a cabo técnicas de tortura psicológica, como la privación sensorial, el aislamiento total, la exposición a fuertes descargas eléctricas y la hipnosis. Estas técnicas buscaban debilitar la resistencia mental de los sujetos y hacerlos más susceptibles a la manipulación. Los documentos desclasificados del MK Ultra revelaron que los experimentos se llevaron a cabo en diferentes lugares, incluyendo universidades, hospitales psiquiátricos e instalaciones militares secretas. También se conoció que se utilizaron a muchas personas inocentes como conejillos de indias, incluyendo a pacientes psiquiátricos, prisioneros y personas sin hogar. El proyecto estuvo envuelto en numerosos escándalos y controversias, lo que finalmente llevó a una investigación del Congreso de los Estados Unidos en la década de 1970. A pesar de que varios altos funcionarios de la CIA negaron su conocimiento sobre las actividades ilegales del MK Ultra, se descubrió que la agencia había financiado y coordinado directamente los experimentos. El descubrimiento y la posterior revelación del proyecto MK Ultra generaron una gran indignación y desconfianza hacia el gobierno y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Se considera uno de los mayores escándalos de la CIA y ha alimentado numerosas teorías de conspiración que sugieren que estos experimentos continúan en secreto hasta el día de hoy. En respuesta a la exposición del proyecto MK Ultra, se implementaron regulaciones más estrictas para el uso de sujetos humanos en experimentación, y se prohibió la realización de experimentos sin consentimiento informado. Sin embargo, el legado y el impacto de MK Ultra en la ética de la investigación científica y los derechos humanos aún se discuten y debaten en la actualidad. Teoría 2. El espionaje masivo de la NSA. Otra conspiración que resultó ser más cercana a la realidad de lo que pensábamos, es el espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés. Durante años, se sospechaba que la NSA estaba recopilando datos indiscriminadamente de ciudadanos en todo el mundo. En 2013, Edward Snowden reveló documentos clasificados que confirmaron estas sospechas y la existencia del programa PRISM. El mundo quedó conmocionado al descubrir el alcance del espionaje masivo de la NSA. El programa PRISM, revelado por Edward Snowden, demostró que la NSA tenía acceso directo a los servidores de grandes compañías tecnológicas como Google, Facebook, Apple y Microsoft. A través de este acceso, la agencia podía recopilar información personal y datos de comunicaciones de millones de usuarios en todo el mundo sin su consentimiento. Además del programa PRISM, Snowden también desveló otros programas de espionaje masivo de la NSA, como SpaceCore, que permitía el acceso a correos electrónicos, contraseñas, historiales de navegación y otra información privada de los usuarios sin necesidad de una orden judicial.
Estas revelaciones desataron un debate global sobre la privacidad en la era digital y el poder de las agencias de inteligencia en la recopilación de datos personales. Muchos consideraron esto una violación a los derechos y libertades individuales. El espionaje masivo de la NSA también ha generado preocupaciones en términos de seguridad nacional, ya que el acceso a datos personales de millones de personas podría ser utilizado para la persecución de delitos, pero también para el chantaje o la manipulación de individuos o gobiernos. Las revelaciones de Snowden llevaron a una mayor conciencia y regulación sobre la privacidad en línea, así como a un aumento en la encriptación de datos para proteger la información personal de los usuarios. Sin embargo, también han generado un debate sobre los límites de la seguridad nacional y la necesidad de equilibrar la protección de la privacidad con la lucha contra el terrorismo y otros delitos. En resumen, el espionaje masivo de la NSA, revelado por Edward Snowden, demostró que nuestras sospechas sobre el monitoreo indiscriminado de nuestros datos por parte de las agencias de inteligencia eran más cercanas a la realidad de lo que imaginábamos. Estas revelaciones han tenido un impacto significativo en términos de conciencia de privacidad y regulación en línea, pero también han planteado cuestiones sobre seguridad nacional y derechos individuales. Teoría 3. El asesinato de JFK. El asesinato del presidente John F. Kennedy ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración a lo largo de los años. Una de las teorías más aceptadas fue que había una conspiración detrás del asesinato, y que Lee Harvey Oswald no actuó solo. Aunque nunca se ha llegado a una conclusión definitiva, en 1979, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos concluyó que probablemente había una conspiración en el asesinato de Kennedy. Teoría 4. Los experimentos de rociado químico en la atmósfera. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la geoingeniería o los chemtrails? Estas teorías conspirativas afirmaban que el gobierno estaba rociando químicos tóxicos a través de aviones para manipular el clima o controlar a la población. Aunque en su momento estas teorías fueron descartadas como paranoia, en años más recientes, algunos expertos han reconocido que existen programas de geoingeniería real, aunque no se ha demostrado que se usen para propósitos malignos. La geoingeniería es el estudio y la manipulación deliberada de los sistemas terrestres para contrarrestar el cambio climático o sus efectos. Algunas de las técnicas propuestas incluyen la inyección de partículas en la atmósfera para reflejar la radiación solar y así enfriar la Tierra. Estos programas se basan en la idea de que podrían ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Algunos de los posibles efectos podrían incluir: impacto en los patrones climáticos, daño a la biodiversidad, riesgos para la salud humana. Por ejemplo, la liberación de sustancias químicas en la atmósfera podría tener consecuencias para la calidad del aire y la salud respiratoria de las personas. Dependencia de soluciones tecnológicas. La geoingeniería podría generar una dependencia de soluciones tecnológicas para contrarrestar el cambio climático, en lugar de abordar las causas subyacentes del problema, como las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto podría desviar la atención y los recursos de otras medidas importantes, como la reducción de las emisiones y la transición a fuentes de energía más limpias. Estas son solo algunas de las conspiraciones que se acercaron al éxito, y demostraron que incluso las teorías más descabelladas pueden tener algo de verdad en ellas. Aunque algunas conspiraciones aún permanecen sin resolverse, estos ejemplos nos muestran la importancia de cuestionar y analizar la información que recibimos. Siempre es bueno mantener una mente abierta y buscar pruebas concretas antes de creer en teorías conspirativas. Hasta la próxima. Si te ha gustado esta pequeña historia, no dudes en suscribirte y darle me gusta. Pronto subiré más contenido. También pueden dejar sus experiencias, las estaré leyendo. Muchas gracias y nos vemos pronto.